¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahora me tocó a mí quedarme afuera porque llegué tarde. Así que a todos nos toca, es parejo, ¿no? No por ser el pastor, de todos modos, llegamos tarde igual que todos. Yo, nomás que ahora tengo 4 reuniones, por eso llegué para estar más tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar en el tema de ahora. Ahora va a estar más médico la enseñanza, ¿no? Se llama Los signos vitales de un cristiano, para que se dé una checadita. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que ha venido este día, Señor. Yo te pido tu bendición, tu protección, tu gracia, tu sabiduría para sus vidas. Llénalos de tu paz, Señor, y Padre, que podamos tener un corazón abierto para recibir esa palabra que venga de ti, que toque nuestras vidas, Señor. Necesitamos un toque tuyo en nuestras vidas, Señor, constantemente, Padre, para que haga más real a Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pon en nuestros corazones un deseo de buscarte verdaderamente con todo nuestro amor, con todo nuestro interés, Señor, que verdaderamente deseemos tener y mantener una vida de comunión contigo, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias porque tú eres bueno. Alabamos tu nombre, Señor, y también te pedimos por la congregación en Cabo San Lucas, que nos están viendo por internet, que tú les bendigas y guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a darle un saludo a los de Cabo San Lucas que nos ven, ¿no? Que Dios les bendiga mucho. Así que ahora vamos a ver cómo están sus signos vitales espirituales, ¿verdad? Todos necesitamos una checadita médica de vez en cuando, ¿verdad? Fíjense, todo verdadero cristiano debe manifestar ciertos signos vitales que muestren que ama, conoce y obedece a Cristo en su vida diaria. Ven, aquí esta jovencita, la que es cantante, ¿no? Como ella está poniéndole una manta a una persona indigente que encontró en la calle, ¿eh? Tapándola. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Él quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Nosotros somos sus pies, sus manos, su boca para hablarle a la gente que no lo conoce. Eso lo decidió el Señor. Vamos a hablar de los signos vitales. Fíjense, cuando oímos hablar de signos vitales, pensamos en una persona accidentada y la pregunta que surge es, ¿qué señales vitales muestra? Por ejemplo, si la persona está desorientada, eso nos señala que algo anda mal en sus neuronas cerebrales, ¿no? Que se dio un buen golpe o que algo pasó. Su estado mental, fíjense, se puede determinar mediante su respuesta a las siguientes preguntas. Normalmente les hacen la gente que sabe estas preguntas, ¿eh? La primera, si sabe quién es. ¿Quién es usted? Y si no sabe ni quién es, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo estará? Entonces, como cristiano, si conoce su identidad. En segundo lugar, si sabe dónde vive. ¿En dónde vive? Pues no sé, hasta un niño chiquito sabe dónde vive, por si se pierde. O sea, si recuerda dónde pertenece. Y número 3, si sabe en qué trabaja. Si recuerda cuál es su actividad. Es algo que todo mundo debe de conocer y tener y mantener presente en su mente. Si puede contestar bien estas preguntas, es una persona orientada. Si no, es una señal de que está desorientada. ¿Qué dice en Job 8, 5 y 6? Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá al lugar que te corresponde, ¿no? Así que necesitamos, para orientarnos en el espiritual, necesitamos volver nuestra mirada a Dios, ¿no? El primer signo vital, vamos a ver, el cristiano ubicado sabe bien quién es. Él sabe que ahora es un hijo de Dios, fíjense. Alguna persona cuando recibe a Cristo en su corazón se convierte en un hijo de Dios. Entonces el cristiano sabe que ahora es un hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Dice que todos somos criaturas de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, llegaron a ser hijos de Dios. Hasta recibir a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Eso dice la Biblia.
Las personas pueden tener otra idea, pero la Biblia, tanto católica como protestante como ortodoxa, dice eso. Entonces, ahora es un hijo de Dios y este conocimiento le viene del reconocimiento de quién era él antes. Sabemos que antes éramos diferentes. Cuando recibimos a Cristo debe haber un cambio. Si no ha habido un cambio, es que usted no está convertido. Está sancochadón, además, pero no está convertido. Y desgraciadamente hay muchos de esos en las congregaciones que hicieron la oración de recibir al Señor, pero fue como políticos espirituales de boca para afuera, ¿no? Y no hubo cambio. Dice, tiene que estar nuestro corazón. Si confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón, serás salvado, dice la Escritura, ¿no? Entonces tiene que reconocer quién era él antes y también de cómo es ahora, fíjese, por la gracia de Dios. Es por su gracia, no porque usted se lo merezca, ni yo, no nos merecemos nada, pero por su gracia. Dice en 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Empezamos a ser hijos de Dios, pero tiene que empezar a notársenos, ¿no? Porque uno dice, pues yo soy cristiano, bueno, ahora voy a orar para que se te note, ¿no? Porque sí pasa muchas veces eso. Pregúntele a su vecino, ¿tú me ves como cristiano? Y él le va a decir, no, mira, me avientas la basura de la casa, me haces muchas maldades, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Pues convertirse, ¿verdad? Aunque se considera cristiano. Ahora, el cristiano bien orientado sabe lo que Jesucristo ha hecho por él, que le ha perdonado sus pecados, que lo ha liberado de una vida vacía y sin propósito. Y fíjese, este es el mensaje que Dios le encomendó al apóstol Pablo. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente. Fíjese, hay congregaciones donde dicen, ¿y cómo evangelizamos? No saben bien. Pues ese es el mensaje, este es el mensaje que usted le tiene que dar a la gente. El que le dijo el Señor, pues la razón por la que Jesús escogió al apóstol Pablo. Le dice en Hechos 26:18, para que les abras los ojos. La gente tiene los ojos cerrados a las verdades espirituales y se conviertan de las tinieblas a la luz. Nada más que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Tiene que ser porque están bajo el control de Satanás. Muchos no saben que nuestro jefe era Satanás antes de recibir a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, cambia de jefe, ¿no? Cambia de dueño, vamos a decirle en una palabra más clara. Del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, está hablando Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y de la herencia entre los santificados. Ese es el mensaje que tenemos que compartirle a la gente. Y ustedes ya lo tienen hasta en el bosquejo ahí para que lo puedan compartir a otros. Eso es lo que tenemos que decirle. Así que si usted está bien orientado, ya sabe qué le pasó, qué es el plan que Dios tiene para su vida y cuál es lo que tenemos que compartirle a otros. Ahora fíjense, el creyente orientado reconoce que ha recibido de Cristo, fíjense, no una religión, sino salvación y vida eterna. Cuando te preguntan a qué religión perteneces, yo siempre le digo a ninguna. ¿Cómo? Sí, pues yo le entregué mi vida a Cristo, no a ninguna religión, ¿no? Entonces yo soy cristiano, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Las religiones son inventos de los hombres, es lo que no hemos entendido. El Señor no creó una religión, sino una relación con Dios y con Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Reconoce que he recibido de Cristo salvación y vida eterna. Él es el que nos ha dado salvación, Él es el que nos da la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, dice en Juan 14:6. Vean lo que dice en Hechos 4:12, todavía para aclararlo. De hecho, en ningún otro hay salvación. ¿Saben lo que quiere decir en ningún otro? En ningún otro, ni en San este, ni en San el otro, ni en San aquel, ¿no? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados o salvos, que el nombre de Jesús. Él es el único nombre. Y una religión estará bien en la medida que ponga o que predique a Cristo como el camino, la verdad y la vida. En la medida en que ponga otras cosas, pues está desviándose de la verdad. Digo, porque todas las Biblias católicas, protestantes y ortodoxas dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también dice el versículo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué bueno que la Escritura no se puede cambiar, ¿verdad? Porque si no ya los hombres lo hubieran cambiado y hubieran metido a San Martín de Porres y a quién sabe cuántos más ahí en la salvación, ¿eh? Pero no.
aunque sean personas admirables como personas, son personas y el único que nos da salvación es Dios. Ahora, el cristiano orientado lleva una vida de comunión con Dios a través de la oración. O sea, el cristiano orientado ora. Orar es platicar con Dios, ¿no? Lee la palabra y medita la palabra, la Biblia. Tiene que conocer la Biblia. Si no conoce la Biblia, pues no va a saber para dónde dirigirse. Tiene un tiempo de alabanza y de adoración, o sea, llega temprano a las reuniones para tener un tiempo de alabanza y de adoración al Señor, así como casi todos ustedes. Bueno, ahora fue día de cambio de horario y esto pues nos trajo algunos pequeños problemas, ¿verdad? Hay unos que están desorientados, ¿no? Pero no espiritualmente, sino por el cambio de horario, ¿no? Dice en Filipenses 4, 6 al 7, no se inquieten por nada, o sea, no se preocupen. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Cuando tenga una bronca, no se preocupe, sino, Señor, mira, tengo esta situación, preséntesela a Dios, ¿no? Y ya, no se preocupe. Y denle gracias después de hacer la oración, porque sabemos que tenemos lo que le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Pero a veces se recibe de inmediato y a veces no. Acuérdense, Abraham estuvo orando 25 años por un hijo. Le llegó, pero se llevó un tiempecito. Dios sabe el tiempo, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted realmente confía en Dios, la paz del Señor va a estar en su corazón. Y aunque no tenga todavía la respuesta, usted sabe que va a venir, ¿no? Y ya está tranquilo, se mantiene en paz. Si se mantiene inquieto y sin paz, es que todavía no tiene esa confianza en Dios, y Él quiere que usted desarrolle esa confianza en Dios. El creyente orientado está seguro de su identidad. En Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios a través de Jesús. Y sabe que en Cristo es un vencedor también. Vean lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que una persona cuando se convierte a Cristo llega a ser un sacerdote real del Señor, ¿no? Y el Señor nos va a poner una corona cuando lleguemos a su presencia, ¿no? Dice que los ancianos, que había 24 ancianos delante del trono, que aparentemente son los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel. Dice que se quitan sus coronas y las ponen delante del Señor, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que todos los reyes van a hacer eso. Y si no se convirtieron, pues de todos modos, cuando un día vamos a estar todos delante de la presencia del Señor en el juicio final, y ahí todos se van a poner de rodillas delante de Él. Hasta el diablo ahí va a estar de rodillas, ¿no? Pidiendo perdón, o no sé qué está, pero va a estar de rodillas, dice la Biblia. Para que en nombre del Señor, toda lengua en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, doblen sus rodillas delante del Señor. Así que más vale doblarlas por la buena que por la brava, ¿no? Ahora, el cristiano orientado, fíjense, sabe que es un sacerdote real de Cristo y que debe usar su autoridad espiritual para reinar. El reinar no es que usted sea el jefe, que aquí se hace lo que yo quiero, no, tiene usted que hacer lo que quiere el Señor, ¿no? Va a reinar tomando autoridad sobre sus circunstancias a través de la oración, para que el reino de Dios se establezca en su casa, en su familia, en la nación. Por eso tenemos que orar por Mexicali. Fíjense, es la ciudad que tiene más casinos en todo el país. Tiene el doble que la Ciudad de México, la Ciudad de Mexicali. Tenemos que orar en contra de eso. Es una maldición sobre esta ciudad. Yo sé de ancianitos que pasan a recogerlo el día de la quincena para llevarlos a los casinos y ahí se queda todo el dinero. Entonces imagínense, ¿no? Ha sido un daño y está aumentando la prostitución, todo lo está aumentando con los casinos. ¿Qué dice Apocalipsis 5:10? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo puede reinar? Ore en contra de esa maldición. Mire, nosotros hay un bar aquí enfrente, porque llevamos orando ya como 15 años. Y quiebra y ponen otro, y quiebra y ponen otro, y quiebra y ponen otro, y quiebra y ponen otro. Ha habido un quebradero ahí, pero ponen más, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan algo ahí, ¿no? Es por la única razón que la autorizan. No deben autorizar nada, ningún bar ni antro, a menos de 100 metros de una escuela.
y lo están haciendo, ¿no? O sea que hay algo ahí por atrás. Ahora, el segundo signo vital, a ver cómo andan sus signos vitales. Seguimos con el chequeo espiritual. El creyente orientado sabe a dónde vive. Vean lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, 11 y 12. Me gustó esta ilustración que sacó el Valo ahí. Miren, la sombra de un creyente es la cruz de Cristo, ¿no? Dice ahí el apóstol Pedro: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Él nos está diciendo que todos somos extranjeros y peregrinos. Nadie se va a quedar aquí por mucho tiempo. A lo mejor llega a 120 años, ¿no? Pero se va a ir, ¿no? Es extranjero y peregrino, acuérdese de eso. No se va a quedar aquí por siempre. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida espiritual. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que digan, este tiene algo que yo no tengo, ¿no? A pesar de que es un aguafiestas, pero tiene algo que yo no tengo, ¿no? Ahora, un creyente bien orientado sabe bien a dónde pertenece. Dice, no al mundo, sino al reino de Dios. Y en un sentido práctico, esto tiene que ver con el grupo local donde se congrega, en la congregación. Nosotros pertenecemos en la congregación donde recibe la enseñanza de la palabra de Dios y juntos alabamos a Dios, ¿no? Y somos ministrados y podemos recibir consejo espiritual y muchas otras bendiciones. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan 2:16? Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, los del Robocop, acuérdense, ¿no? Una muchacha, ¿no? Y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Nada de eso proviene de Dios el Padre, sino del mundo. Ahora, el cristiano desorientado se convierte en una persona errante que va de congregación en congregación y en todos lados se duerme. Y llega una, no, aquí ya no me gustó. Al pastor le falta pelo. Aquí pues tiene de más, ¿no? Y aquí siempre va a buscar una razón por la que no va a estar a gusto, ¿no? Y va a estar siempre de un lugar para otro lugar, ¿no? Una persona errante que va de congregación en congregación porque no sabe a dónde pertenece. Claro, en primer lugar pertenecemos a Jesús, ¿no? Pero Él también nos coloca acuérdense, en un rebaño, ¿no? De Él, que es el gran pastor de las ovejas, dice la Escritura. Él llama a otros que sean pastores, que debemos de cuidar el rebaño para Él, siempre considerando que es de Él, no de uno, ¿no? Y Él los pone a la gente normalmente en el lugar donde llega a conocer a Jesús, a menos de que el pastor tiene un problema moral o no enseña la Biblia, enseña lo que le da la gana o cosas de esas. Entonces sí, hay razones para un cambio, ¿no? ¿Qué dice en Génesis 4:1, 4:14? Andaré por el mundo errante como un fugitivo, dijo Caín. Fíjense, Caín andaba de un lugar para otro, no sabía dónde pertenecía. Y así hay muchos cristianos errantes. A mí me toca ver a través de los años, fíjense, unos que empezaron aquí, los he visto ya como en 4 o 5 congregaciones. Y dicen, ya como que me ando ubicando, ¿no? Pero no, al rato ya hay algo que lo desubica y se va a otro lugar. Ahora, el tercer signo vital, el cristiano orientado sabe en qué trabaja. Fíjense, el cristiano orientado no solo sabe en qué trabaja, sino para quién trabaja. Y en lo espiritual, fíjense, estamos trabajando para el Señor, sirviendo al Señor. Esto se refiere a nuestro servicio a Dios y nos habla de nuestro ministerio, dones y llamamientos. ¿Sabían que cada uno de ustedes tiene un don que los demás necesitamos? Y muchos no se han dado cuenta que tienen ese don porque no lo ejercitan. Por ejemplo, ¿cómo puede saber si tiene el don de sanidad? Pues ore por la gente. Si el primero que se le muere, no se preocupe, siga orando, ¿no? Si se le mueren todos, entonces no tiene el don de sanidad, ¿no? Entonces búsquele otro, el de servir, ¿no? Pero si empieza mucha gente a ser sanada, entonces va a ver que tiene ese don de sanidad. Aún la persona que tenga el don de sanidad no quiere decir que todos se van a sanar, ¿no? Pero tiene que ponerlo en práctica, tiene que hacer las cosas. Si hay alguien que no sabe, que no conoce al Señor, compártale. A lo mejor usted
se da cuenta que tiene usted un llamado como evangelista, ¿no? O como maestro de la palabra. ¿Qué dice en Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese se mantiene. Cuando Él da un don, lo mantiene la gente. Y a veces, aunque la gente esté extraviada, continúa con ese don. Yo he sabido de evangelistas con don de sanidad que siguen con Él y creen que por tener el don andan bien, a pesar de que su vida moral se empieza a desmoronar. Pero no quiere decir que Dios esté aprobando lo que esté haciendo, ¿no? Sino que los dones y el llamamiento son irrevocables, no los quita el Señor. El ministerio tiene que ver, fíjense, con servir dentro de una comunidad cristiana, ¿no? Ahí habían dado el mensaje a las personas que llegan por primera ocasión. Los dones nos hablan de poner nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo puedo servir a los demás? Puede como anfitrión, si no sabe enseñar, pues puede empezar como anfitrión, y al rato va a empezar con otra y luego con otras y otras distintas formas, ¿no? Apoyando algún ministerio, el curso de purificación, distintas enseñanzas, apoyando, ¿no? Y el llamamiento se refiere a que Dios nos ha llamado a servirle como reyes y sacerdotes con su autoridad delegada para proclamar el reino de Dios en todas las naciones. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿no? Y Él, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él nos ha llamado a predicar su palabra y nos ha hecho sacerdotes reales para Él. Ahora, cuando los tres signos vitales se manifiestan en un cristiano, muestran que está bien orientado y que tiene un sano contacto con la realidad. Fíjese, un creyente desorientado tiene dificultad para coordinarse con sus signos vitales y se vuelve murmurador. A lo mejor usted no sabe qué es chismoso, ¿no? Crítico, inmoral, arrogante y adula a otros para sacar provecho, ¿no? Siempre quiere quedar bien con la gente, pero para sacar una ventaja, ¿no? ¿Qué dice en Judas 16? Además tiene un capítulo, el libro de Judas en el Nuevo Testamento. A lo mejor nunca lo ha visto, pero sí existe ese libro. No es el de Judas Iscariote, es el otro Judas, el hermano del Señor. Tuvo un hermano el Señor que se llamaba Judas. Eso. Dice, estos son murmuradores, querellosos, son peleoneros, que andan según sus propios deseos, o sea, lo que les da la gana hacen, cuya boca habla cosas infladas, todo lo hacen grande. Prediqué un día y se convirtieron 3, y dice, se convirtieron 300, ¿no? Bueno, creo que 3,000, ¿no? O serían 3 millones. Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Le da por su lado a la gente, ¿pero qué? Para sacar una ventaja, ¿no? A ver qué me toca, ¿no? Ahora, para mantenerse sano, el creyente necesita mantener una buena condición espiritual, así como en lo físico. Para estar sanos tenemos que mantener una buena condición física, en lo espiritual también una buena condición espiritual. Y hay 3 áreas básicas para crecer en madurez espiritual. Es una vida de oración, de alabanza, de estudio y de meditación de la palabra de Dios, como lo hacían los primeros cristianos. Fíjense lo que hacían los primeros cristianos. Dice en Hechos 2:42, se mantenían firmes, o sea, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que era la Biblia, era la palabra. Todavía no tenían Biblia ellos, pero la tenían algunos rollos ahí, de los rollos iban compartiendo, ¿no? Que conseguían con los escribas, ¿no? Acuérdense que todos los primeros cristianos eran judíos, ¿no? La enseñanza de los apóstoles era la palabra. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, celebraban la Santa Cena, convivían y comían juntos. Y en la oración se mantenían orando también juntos, en grupo, unos con otros, ¿no? Ahora, vamos a hablar de una vida disciplinada. Dice, a muchos creyentes les resulta difícil mantener una disciplina de oración, alabanza y estudio de la palabra de Dios. Porque ahora la vida está muy carrereada, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y cuesta trabajo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Hugo, que es una cosa que le admiro a él, fíjense. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana a orar, a veces hasta las 6. Y de ahí, corriendo, se trae a los niños a la escuela, ¿no? Y luego se regresa, toma algo de desayuno y vuelve otra vez, ¿no? Y ahí agarrar todo el día y preparar sus enseñanzas.
Y Moni también anda de carreras así con todo, ¿no? Sin embargo, para mantener una buena condición espiritual debemos entrar, fíjense, en una vida disciplinada, ¿no? Tenemos que estar en disciplina. No podemos hacer lo que nos dé la gana, sino disciplina, así como un militar. Vean aquí el sargento, ¿no? Mal encarado. Dice en Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, ¿no? Al niño, cuando le dan sus nalgadas por portarse mal, no creo que esté, gracias papá, dame más, ¿no? No, es penosa, ¿no? Sin embargo, después produce una cosecha de justicia porque cambia el carácter de la persona y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjense, la disciplina nos entrena. El que no es disciplinado queda falto de ese entrenamiento, ¿no? La Biblia compara la vida cristiana con la vida de un atleta bien disciplinado. Vean ahí el jugador de México. Ser fiera es un orgullo ahí de león, ¿no? Fíjense, vean lo que dice 1 Corintios 9, 24, 25. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Aunque en la vida cristiana muchos son los que pueden ganarlo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Las copas y todo. Aún la copa esa, la Jules Rimet, se la han robado, ¿verdad? Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, ¿no? Ese premio que vamos a recibir va a durar para siempre. Ahora, el creyente bien orientado se enfoca en Cristo y en su llamado, sin voltear atrás, ¿no? Aquí vean a Mario Santillán, que sacó oro en el maratón en Beijing, en los Paralímpicos, ¿no? Dice en Filipenses 3, 12 y 13, no es que este es un mexicano, ¿no? No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Dice, no que sea perfecto, pero hay que mantenerse, y si se cae, levántese y siga, ¿no? Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, que dijeron algo feo de usted, que esto, lo otro, que aquel que trae resentimientos, que dice, olvide lo que queda atrás y esfuércese por alcanzar lo que está adelante, dice el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice el siguiente versículo, ¿no? Ahora, para ganar una carrera, el atleta debe entrenarse siguiendo un plan, manteniendo una disciplina para ganar, ¿no? Hay que mantener y hay que seguir un plan también en todo, ¿no? Ven ahí, Usain Bolt, que es el campeón mundial de los 100 metros en 9 segundos 58 décimos. Dice en Filipenses 3:14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces necesitamos la disciplina de un atleta. Un atleta entrena todos los días. Hace poco estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un atleta mexicano que ganaron medalla de plata en los clavados. Dice, ¿y cuánto tiempo dedica a ustedes? Pues 4 o 5 horas diarias, ¿no? Diario. El que quiere ser campeón mundial tiene que entrenar así, es la única manera, ¿no? Usain Bolt pues, se la pasa corriendo, ¿no? Yo creo que dejó el carro en su casa y se va hasta el trabajo, a donde vaya. Si va a otra ciudad se va corriendo también, ¿no? Un buen entrenamiento incluye, fíjense, fortalecer los músculos, es una parte. Otra, eliminar la grasa y ser perseverante. El cristiano bien orientado necesita fortalecer el músculo de la fe, eliminar la grasa sobrante y ser perseverante. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos, no se asuste nadie, ¿eh? Primero, fortalecer el músculo de la fe. Dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Cuál era el gozo? Saber que muchos iban a convertir y que iban a estar en el cielo con él por toda la eternidad. Menospreciando la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? La que pasó al estar siendo crucificado. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, o sea, la cruz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Fíjese, literalmente muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. Literalmente usted no tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Dios el Padre está sentado en su trono y Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Dice, Jesús no está intercediendo por los no cristianos, está intercediendo por los cristianos. Nosotros somos los que tenemos que interceder por los no cristianos para que lleguen a conocer a Cristo. Dice, cada persona de la Trinidad tiene su función. Él está delante del Padre intercediendo por nosotros. Y si no, búsquenle en Hebreos y agarre una concordancia y van a ver todo lo que viene. Está a la derecha del trono de Dios. Ahora, para fortalecernos debemos mantenernos firmes en Cristo, que es quien nos sostiene. Vean lo que dice Hebreos 11:27. Por la fe, aquí hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey o del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Como si lo viera, aunque es invisible el Señor, pero manteniendo su mirada espiritual en el Señor, en Dios el Padre. Así se sostuvo Moisés y así debemos de sostenernos nosotros. El músculo de la fe también se fortalece, fíjense, cuando alabamos a Dios en medio de circunstancias adversas, como lo hizo Abraham. Dice, Dios le promete un hijo, pasan 25 años y no viene ese hijo. Y saben, cada vez que le venía el desánimo, él se desanimó y se desanimó la esposa, y la esposa también lo desanimaba. Es que ya estamos viejitos, ya no lo hacemos, ¿no? Y él creyó, se fortalecía alabando a Dios. Vean lo que dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, o sea, alabando a Dios, se puso a alabar a Dios. Y todavía llegó un momento en que tuvo su duda porque, o no sé qué fue lo que pasó, porque la esposa le dice, mira, como no podemos tener hijos, aquí tengo mi esclava Agar, que aparentemente era de buen ver, ¿verdad? Porque se la ofreció a Abraham, y Abraham dice, para que tenga un hijo, y así es como si yo lo tuviera con ella. Y Abraham nunca dijo, no, que estará mal, vamos a preguntarle a Dios, sino que le entró, ¿no? Y eso que es el padre de la fe, imagínense, ¿no? Pobres de todos nosotros, ¿verdad? No, pero ahora ya tenemos el ejemplo de él para no seguirlo. Ahora, en segundo lugar, hay que eliminar la grasa espiritual sobrante. La física también es bueno, pero en la antigüedad, fíjense, hubo un tiempo en que Israel había engordado y por lo tanto no se quería mover. Fíjense, no se quería mover. Se pone ahí los chetos para que le entren directo a la boca para no hacer ningún esfuerzo, ¿no? Así que un día le dijeron, estaba acostado en una hamaca, y le dice a su esposa, oye, pásame el anticrotálico. ¿Qué te picó una víbora? Dice, no, pero ahí viene. Dice, no se quería mover, ¿no? Igual fíjense, no se quería comer, vea cómo se toman los chetos, nomás levanta el pecho para que caiga otro cheto en la boca. Ahora, en Deuteronomio 1:6 dice, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, era un monte, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Ahí se habían quedado estacionados y no querían avanzar. El pueblo de Israel, fíjense, así le pasó al pueblo de Israel. Ahora, Dios les había ordenado que entraran a poseer la tierra prometida, pero ellos no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían? Dice, en Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún. Este no es Jesurún, ¿no? Es un nombre de llamar al pueblo de Israel, Jesurún. Y tiró coces. O sea, engordaste, te cubriste de grasa, tiró coces. Es que David empezó a dar de patadas, ¿no? Y fíjense, contra Dios trató de rebelarse. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Acuérdense que Cristo es nuestra roca, de alguna manera menospreció, ¿no? Tenía sus ojos puestos en la comida, ¿no? Ahora, veamos algunas clases de grasas que impedían al pueblo de Israel moverse. Uno es la grasa del temor y el desánimo. Dice en Deuteronomio 1:21, miren al Señor su Dios, les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen, porque les venía temor, les venía desánimo. Y a todos los cristianos nos pasa alguna vez que sentimos temor, que nos viene desánimo. Y ahí es donde usted tiene que agarrarse del Señor y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mantenerse confiando en la palabra de Dios. Dice, otra es la grasa de la rebeldía. Dice en Deuteronomio 1:26, sin embargo ustedes se negaron a subir.
al monte a luchar contra los enemigos y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, ¿no? La rebelión, ¿no? La grasa de la rebeldía. Otra es la grasa del temor a sus enemigos y el sentimiento de inferioridad. Fíjense aquí, los israelitas empezaron a ver a la gente de la tierra de Canaán como si ellos fueran gigantes, ¿no? Y vean lo que dijeron en Deuteronomio 28, ¿a dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo. De los 12 espías que entraron a la tierra prometida, 10 les dio cuscús. Dice, pues nos informaron que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Entonces les empezó a dar miedo, a pesar de que el Señor dice, yo les entrego la tierra. Habían visto que se había abierto el mar, que el Señor les había mandado maná del cielo, todos los milagros que estuvieron viendo y siempre se quejaban. Y algunos, yo me acuerdo que dije un día, estos israelitas, qué necios eran, ¿no? Hasta que un día viendo mi propia vida dije, ah, caray, eres tan necio o más que los israelitas. Y sí, cierto, Dios tiene que estar lidiando ahí con nosotros para quitarnos eso. Otra es la grasa de la murmuración, como que hay una tendencia a murmurar, ¿no? Y de todo lo que vemos hay que murmurar, ¿no? Tenemos esa tendencia. Decía el arquitecto Bravo el domingo pasado en el programa de Familias de Éxito, dice, yo como era chaparrito siempre me daban carrilla, dice. Por ejemplo, un día en la escuela íbamos en una ceremonia de la escuela y yo iba hasta atrás porque era el más chiquito. Y cuando iba caminando dice, mira, atrás viene la feriecita, ¿no? Dice, y era mucha carrilla y uno, eso te quiere hacer sentir mal, ¿no? Pero tiene uno que saber quién es en Cristo para no sentirse mal por lo que le digan. Ahí me dicen pelón y no me afecta. Porque a veces hasta lo usan uno de referencia. Mira, es ahí por donde está el peloncito este, ¿no? A la derecha, ¿no? Dice en Deuteronomio 1:27, se pusieron a murmurar en sus carpas, fíjense, en sus casas ahora en lugar de carpas, y dijeron, el Señor nos aborrece, empezó la gente a decir, porque no les introducía, no les daba todo lo que querían. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Dice, ¿cómo iba a ser Dios eso, no? Pero el pueblo empezó a quejarse de eso porque no veía la respuesta. Iban a tener tenían la promesa de la tierra prometida, pero se tardaba. Y se desanimaron. Y fíjense, por haberse desanimado todavía los tuvo que tener 40 años rodeando el desierto hasta regresar, hasta poder entrar. Pero ahí todavía no habían pasado 40 años. Era poco el tiempo que había pasado. En ese tiempo había mucha murmuración en el pueblo de Dios. Qué bueno que ahora ya no, ¿verdad? Con todos sus distintos apellidos, fíjese, la murmuración, que es la queja. El primer nombre es murmuración, el apellido es queja o crítica, el chisme, el juzgar a otros, el rumor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otra clase de grasa es la incredulidad, que empiezan a dudar. Bueno, ¿Dios podrá hacerme esto que me dijo que iba a hacer con mi vida? Y dice en Deuteronomio 1:32, a pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, les dice Moisés. Ninguno, ¿no? Claro que está hablando del pueblo, no está hablando de Josué, por ejemplo, y Caleb, que fueron dos hombres que realmente se mantuvieron en el caminar con Dios y fueron los únicos que sobrevivieron y que pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de la grasa de la que hemos hablado? Fíjense. Dice en Levítico 4:31, luego le sacará al animal toda la grasa tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. ¿Qué hay que hacer con la grasa? Hay que quemarla, ¿no? Ofrecérsela al Señor. La grasa es espiritual de la que estamos hablando, ¿no? Aunque la otra no sería mal tampoco, ¿eh? Hay que quemar toda la grasa en el altar del Señor. Fíjense, ¿no? Ya vimos los diferentes tipos de grasa. Ahora, para poder ser usados por Dios, primero necesitamos ser limpiados y santificados. Aquí está el bautismo, ¿no? No es que Él nos limpie, pero es un símbolo, ¿verdad?, de la limpieza que recibimos cuando recibimos a Cristo, al ser bautizados en agua, ¿eh? Y es una ordenanza del Señor. Y fíjense, el bautismo no es para bebés, como se acostumbra en algunos lugares, sino que es para el adulto que se ha convertido. La Biblia dice que tenemos que creer. El que creyere será bautizado, mas el que no creyere será condenado.
Entonces tiene que ser bautizado, aunque por ejemplo el ladrón en la cruz creyó en el Señor, pero no alcanzó a bautizarse porque se murió antes, ¿no? No pudo pasar por ese ritual. Pero el que puede, debemos de bautizarnos en agua. Y el bautizo es después de haberse arrepentido. Un bebito pues no se ha arrepentido, ¿de qué se va a arrepentir? ¿No? Ahora, así que si alguno se limpia de estas cosas, todos los pecados anteriores, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, los israelitas tuvieron que pasar por el sauna del Señor. Y muchos necesitamos también un sauna físico y espiritual, ¿no? Antes de poder ser usados. Y yo tengo llantas espirituales. Uy, aquí sí estamos tocando la llaga, ¿verdad? ¿Cómo es mi testimonio de vida? Pues lo más fácil, pregúntele a su esposa o a su esposo o a sus hijos y verán, ¿no? Ellos le van a decir la verdad. Y si no, hasta el vecino o con la gente que más se lleve, ¿no? Y dice, sé sincero, a ver qué, ¿no? Y se va a asustar. ¿Doy mal ejemplo? ¿Tengo amor? Uno dice, yo tengo mucho amor, pero a la mera hora no se nota, ¿verdad? Es amor de mentiritas. Aquí esta persona, mire, dándole ropa a una ancianita, ¿no? El tercer lugar, permanecer firme. No se desanime. Y quiero que pasen un video, fíjense, porque me gusta mucho, porque lo vayan preparando mientras veo el versículo. Dice en 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? Dice, tenemos que estar firmes. Y quiero que se fijen en este video. Este video es de una película que se llama Carros de Fuego, que en el 82 sacó el premio de las películas, ¿no? De la mejor película. Y es la vida de un atleta, Eric Liddell, que sacó medalla de oro en las Olimpiadas ya en 1924, ya hace muchos años. Y él era cristiano. Entonces le dijeron que corriera, le tocaba un domingo la carrera, pero dice, yo un domingo no puedo correr porque el domingo voy a la iglesia. Y eso se lo dije a tú. Y el rey de Inglaterra le habla y le dice, corre, por favor. No, dice, yo quedé con mi Dios y tu Dios que no voy a correr. El domingo voy a congregarme. Fíjense qué compromiso. Y finalmente no corrió en esa carrera y ganó otro atleta inglés la medalla de oro. Pero él corrió en otra que no era su especialidad y ganó la medalla de oro. Vamos a ver este fuego, ¿no? Pero fíjense, él nunca se desanimó y ganó. Esto fue real, ¿eh? Es la vida real. Él se hizo misionero, ¿no? Porque sintió el llamado de Dios. Se fue a China y en China durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración japonés lo mataron, ¿no? Ahí murió él, ¿no? Pero fíjense, un hombre de permanecer, de ser firme, dice permanecer firme. La vida cristiana, fíjense, no es de velocidad, es de resistencia. Necesitamos mantenernos. Yo a través de los años de cristiano que veo, he visto a muchos empezar muy bien y desanimarse, ¿no? Y tenemos que mantenernos. Es de resistencia, acuérdense, como la marcha de 50 kilómetros o como el maratón, ¿no? Así es de resistencia y hay que mantenerse resistiendo siempre, ¿no? Así que por lo tanto, si alguien empieza a estar firme, tenga cuidado de no caer. Y si lo tiran, levántese, como Eric Liddell. Ahora, vamos a hablar de creyentes que se apartan de la congregación y de Dios. Dice, a través de los años que llevo yo de cristiano y de pastor, he visto a muchos que se han apartado del Señor. Y se empiezan apartando de la congregación y le digo, ¿te enfriaste? No, yo en mi casa leo la Biblia. Y al rato, pues ya dejé de leerla, ¿no? ¿Por qué? Porque está apagado. Y acuérdese, un leño para que se mantenga ardiendo tiene que estar junto a otros leños que están encendidos. Si no, empezamos a apagarnos, ¿eh? Necesitamos el calor de otros también. Dice, hay un común denominador entre los creyentes que tuvieron una relación cercana con el Señor y luego se enfriaron. Vamos a ver sus errores. Número 1, juntarse con malas amistades. Hay muchos que se juntan con malas amistades. Es que los cristianos como que les falta, ¿no? Yo quiero una vida de más aventura, ¿no? Quiero que se mueva la adrenalina. Y se le mueve la adrenalina, pero por el lado que no debe, ¿no? Y ahí se mete. Entonces, juntarse con malas amistades. Y empiezan con la droga, empiezan con cualquier problema.
¿Qué dice el Salmo 1, verso 1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, ¿no? Los que hablan contra Dios. Ese es bienaventurado, dichoso, bienaventurado, dice en la Reina Valera 60. Ahora, se rodearon de amistades que tenían un espíritu rebelde, así como este, fíjense, ¿no? Y de incredulidad, de burla o de resentimiento. Hay mucha persona que trae un espíritu de burla o de resentimiento. Si usted se junta con otro creyente que está resentido contra alguien que le hizo algo, pues le va a transmitir ese espíritu de resentimiento, y usted necesita ser muy espiritual y muy entregado al Señor para que no se lo transmitan. Si no, le van a pasar ese resentimiento. Es que el pastor es un malvado, mira, aparente ser muy buena gente, pero en el fondo, no. Y el otro día empieza a ver, a lo mejor sí. Yo creo que sí. Y lo va a creer. Y muchos así de burla o de resentimiento. Y fueron contaminados por esos espíritus, fíjense, porque cuando escuchamos algo de otra persona, esa persona está contaminada por un espíritu. Y nos puede transmitir ese espíritu si estamos con amistad continuamente con esa persona. Cuando usted reciba de algo negativo, mejor salúdela bien, llévese bien con él, pero no haga mucha amistad con una persona así, porque le va a causar problemas en su vida espiritual. Le va a transmitir su espíritu. En el momento que usted ande mal espiritualmente, se le va a pegar ese espíritu, ¿no? Y si usted se desanima y se aleja del Señor, pues a lo mejor recibe 7 en lugar de 1, ¿no? Ahora, pregúntate, ¿con quién me junto? ¿A dónde voy? ¿A los antros? ¿A los casinos? ¿No? ¿Qué he estado leyendo? Esto es muy importante. Es bueno leer cosas aparte de la Biblia, buenos libros y todo, pero tenga cuidado con pornografía, tenga cuidado con cosas que van a destruir su fe. ¿Qué clase de películas y videos veo? ¿Soy respetuoso con la autoridad? Si usted empieza a criticar a sus autoridades espirituales y todo, mejor, si no está de acuerdo, yo considero algo bien, si no está de acuerdo algo conmigo, venga y dígamelo. Está bien, no le tiene por qué tener temor, yo no le voy a decir nada, ¿no? Está bien, al contrario, qué bueno que es sincero. Y si es verdad, pues me puede servir, ¿verdad? Porque todos necesitamos a alguien que nos diga en lo que estamos mal. ¿Qué es orgulloso por esto? Bueno, pues, qué bueno que me lo dices, lo voy a empezar a ser más consciente de eso, ¿verdad? Entonces, todas estas son preguntas importantes, porque si no podemos caer en un espíritu de crítica y todo. Otra causa por qué una persona se aleja del Señor es por mantenerse aferrado a un pecado. Dice, es que chiquito, antes yo andaba de adulterio y andaba con otra mujer, y ahora chiquito, este pecado es chiquitito. El otro era una víbora, ¿no? Este es una lombricita. Pero va creciendo y al rato se convierte en una boa constrictor, ¿no? Imagínense. Esto hace que la infección espiritual se desarrolle sin freno, fíjense, cuando nos mantenemos aferrados a un pecado. Mantenerse en las obras de la carne, que es la naturaleza pecaminosa, produce muerte espiritual. Y va a morir espiritualmente por mantenerse en ese pecado, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado. ¿Qué dice la Escritura en Gálatas 5, 19 al 21? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, fíjense, como que van parecidas. Idolatría y brujería. No, es que yo nomás veo a Walter porque me manda mi beso al final, ¿no? Odio, discordia, ¿no? Aquí de pleitos, celos, arrebatos de ira, fíjense, todos es un paquetito, rivalidades, disensiones, sectarismos, ¿no? Mi congregación es mejor que la tuya. Nosotros nunca debemos usar, el que debemos de seguir es a Jesús, ¿no? Claro, hay un compromiso con la congregación, pero en primer no tenemos que decirle a otros que es mejor que ninguna otra. Envidia, ¿no?, de otra persona, de lo que tiene, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice, hay muchos más que no vienen aquí en la lista, porque si no se hubiera acabado todo el Nuevo Testamento. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Y algunos dicen, ¿qué quiere decir? Que no va a entrar al cielo, se va a ir para abajo. Y si usted practica eso, se va a ir al infierno, es lo que está diciendo. Digo, lo tenemos que aclarar para que la gente no se quede con duda, ¿no? Dice, un antídoto contra esta clase de pecados que apagan los signos vitales en la vida de un creyente es un verdadero compromiso con Dios. Un compromiso de amor y de entrega total con Dios. Así como un compromiso de lealtad con el líder espiritual y un verdadero compromiso de servir al cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. En la vida cristiana no puede haber llaneros solitarios. Es que yo soy cristiano, pero solano, ¿no? Yo estoy solito ahí en mi casa, porque la demás gente me contamina, ¿no? A mí me ha tocado ver a varios que les ha pasado. Pues se sintieron por algo que le hicieron en la congregación, empezó a reunirse solo en su casa, al rato sus hijos se apartaron, terminaron en drogas, ¿no? Y empezó a haber un daño tremendo, porque abrieron una puerta al enemigo. Tenemos que tener un verdadero compromiso de servir al cuerpo de Cristo. Acuérdense que somos parte de un cuerpo. Cristo es la cabeza, pero somos parte de un cuerpo. Y el Señor nos ha puesto dentro de una parte de su cuerpo. Su cuerpo es toda la iglesia que ha recibido a Cristo como su Salvador, pero Él nos ha puesto en un lugar específico, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Romanos 12, 10 al 11? Ámense los unos a los otros, porque algunos usan mal esto, ¿no? Es que amor, pero dice con amor fraternal, amor de hermanos, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, échenle ganas a lo que hacen. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, está en mayúscula. Ahora, dentro del cuerpo humano, la colaboración de unas células con otras y la sujeción a la cabeza es lo que rige la vida del organismo. Algunas de las células solo quieren tomar, pero no dar. Fíjense, algunas células del cuerpo nomás toman de otras, son células egoístas, ¿no? Estas se convierten en células rebeldes o cancerosas y entonces se produce un tumor. El que no quiere dar, sino solo recibir, se produce un tumor. ¿Qué dice en Efesios 5:21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Fíjense, por ejemplo, antes de que habla que la mujer se someta al marido, dice sométanse unos a otros en 5:21 por reverencia al Señor. O sea que el marido a veces tiene que someterse a la esposa, porque la esposa es la que tiene la razón en lo que está diciendo. Y a nosotros no nos gusta como hombres, como mi esposa me dice, ay, ¿qué sé? Haz esto, ¿no? Y yo de inmediato, no, yo sé qué debo hacer. Pues ahora como que no está sabiendo, ¿no? Pero hay que reconocer cuando sí es cierto, ¿no? Que tiene razón. A veces sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, la condición más dañina en el cuerpo ocurre cuando las células desleales, que son las células cancerosas, se multiplican sin ningún control, afectando las células normales. Los glóbulos blancos, fíjense que son las defensas del cuerpo, luchan contra cualquier enemigo que viene de fuera, pero están diseñados para no combatir con las células del propio cuerpo. O sea, los glóbulos blancos no luchan contra el tumor canceroso, porque está producido por células rebeldes del mismo cuerpo. Aunque estén amotinadas esas células, no luchan los glóbulos blancos, porque es parte del cuerpo y están diseñados para no combatir al propio cuerpo. Si se mete una bacteria o un virus, luchan contra él, pero cuando es algo que se desarrolló por dentro, no pueden luchar. Dice, y los médicos no le temen tanto a cualquier otro funcionamiento defectuoso del cuerpo como a al que se le llama carcinoma o tumor maligno. Dice, aquí están células normales y células de carcinoma. Las rositas estas que ven, se ven más bonitas, pero son peores, ¿no? Noten esto, cada una de esas células es saludable y funciona bien, pero es desleal. Ahí está el problema. Es como en el cuerpo de Cristo, alguien que sea desleal. Vean, por ejemplo, Judas, ¿no? Era desleal ahí en la oración. Vean todo lo que causó. Porque ya no actúa en coordinación con el resto del cuerpo y finalmente llega a matarlo. El cáncer mata a la persona, ¿no? Son células rebeldes del mismo cuerpo, ¿no? Que se han multiplicado ilimitadamente. Dice en Efesios 5, 15 al 17, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios.
aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y si usted no cree que son malos, nomás vea las noticias. Pasan una noticia buena por 50 malas, ¿no? Que los maestros hicieron esto, que los otros aquí, que los secuestradores, que robaron un banco y de repente agarraron a un narcotraficante, ¿no? Pero ni siquiera tan buenas noticias, ¿verdad? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Necesitamos entender. Fíjense, a veces los glóbulos blancos o leucocitos, así se llaman los glóbulos blancos, se reproducen sin seguir la coordinación del cuerpo y obstruyen el torrente circulatorio. Fíjense, los mismos glóbulos blancos que son las defensas del organismo, estrangulando las funciones normales del cuerpo. Esta es la leucemia. Una multiplicación y si no, pregúntenle a un médico, ¿no? Cuando un tumor crece sin control, se hace necesaria la cirugía para cortar la fuente de todo mal. Fíjense aquí en la leucemia, los glóbulos blancos ahí están primero y empiezan a crecer y empiezan a tapar todo, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Primera de Pedro 1, 3 y 15? Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, antes de conocer al Señor, ¿no? Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, que es el Señor, ¿no? Y fíjense, tenemos necesidad de constancia. Fíjense, ya hemos visto que un buen entrenamiento incluye, en primer lugar, fortalecer el músculo de la fe. En segundo lugar, eliminar la grasa espiritual. Y en tercer lugar, ser perseverantes. Fíjense aquí como este hombre, Michael Melamed, severamente discapacitado, dirigiéndose a la meta en el maratón de Boston. Fíjense, le entró al maratón, ¿no? Este Michael Melamed, un hombre bien perseverante. Dice en Eclesiastés 9:11, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Fíjense qué importante esto, ¿no? Que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Aquí viene este hombre, ¿no? ¿Cómo estuvo? Ahora, la constancia se traduce en diferentes maneras. Paciencia, fíjense, él siguió en el maratón y corrió, ¿no? ¿Saben qué? Llegó en último lugar, pero llegó, ¿no? Perseverancia, permanecer firmes, etcétera. La carrera cristiana no es de velocidad, acuérdense, sino de resistencia. Ahí está el Michael Melamed, ¿no? Y fíjense, después de que llegó, vean cómo quedó. Pero pudo decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, ¿no? Si un hombre así, fíjese, severamente discapacitado, caminaba bien despacito, pero corrió toda la carrera y llegó los 42 kilómetros del maratón, ¿no? Imagínense este hombre, si él pudo, pues cualquiera puede. Y nosotros, es que yo no puedo, no te hagas. Dice, un cristiano bien orientado requiere de un entrenamiento disciplinado para mantenerse en condiciones, ejercitando el músculo de la fe, manteniendo sus ojos en Cristo, eliminando la grasa de la rebeldía y la crítica y siendo constante, ¿no? ¿Qué dice en 1 Corintios 15:58? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces, hay que mantenernos ahí, y aquí dando instrucciones a un nuevo, ¿no? En conclusión, aquí me puso el balo, no creen que yo le dije que me pusiera, le digo, oye, le hubiera dicho a Rosángel que le ponga un poquito más de pelo por encima, ¿no? Un creyente bien orientado necesita mantener los signos vitales sanos a través de una vida de oración, alabanza, meditación y estudio de la palabra, buscando siempre la voluntad de Dios, ¿no? Sí, a veces Rosángel, que es nuestra diseñadora, me pone algunas hebritas más, no demasiado porque si no, pues se va a ver falso, ¿no? Pero sí 2, 3 más ahí, ¿no? Pero ahí no le puso, ese fue el balo la culpa. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo que muchas veces nos hemos descuidado,
en nuestra vida espiritual y hemos perdido los signos vitales de un cristiano, Señor. Y nos ha faltado, Señor, el saber quiénes somos, lo hemos olvidado. Hemos olvidado también dónde vivimos y para quién trabajamos. Perdónanos por ello, Señor. Ayúdanos a mantener una vida disciplinada, a estar fortaleciendo los músculos de nuestra fe, Señor, fijando nuestra mirada en Jesús, a eliminar esa grasa espiritual sobrante, Señor, que se ha ido acumulando por nuestro descuido en nuestra vida espiritual, y ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a no desanimarnos, así como Eric Liddell, este corredor cristiano, Señor, que a pesar de que le hicieron algo feo, Señor, lo tiraron, lo empujaron, él se levantó y ganó esa carrera, porque sabía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, Señor. Ayúdanos, Señor, también a no apartarnos del lugar donde tú nos has puesto, Señor, por juntarnos y del pueblo tuyo, Señor, por juntarnos con malas compañías o por mantenernos aferrados a un pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en nuestro caminar contigo, Señor, a ser perseverantes, a permanecer firmes, Señor, y saber que la vida cristiana no es de velocidad, sino de resistencia, Señor. Que seamos cristianos bien orientados y disciplinados, que nos mantenemos en condiciones, ejercitando el músculo de nuestra fe, manteniendo nuestros ojos en Cristo y eliminando la grasa de la rebeldía y la crítica. Ayúdanos, Señor, a permanecernos en ese caminar contigo, Señor, cada día, sabiendo, Señor, que a ti es a quien servimos, Señor, y que tú quieres lo mejor para nuestras vidas y que nosotros debemos de cuidar de nuestra vida espiritual, porque tú nos lo has mandado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Pregúntele a su vecino, ¿tú me ves como cristiano? Y él le va a decir, no, mira, me avientas la basura de la casa, me haces muchas maldades, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Pues convertirse, ¿verdad? Aunque se considera cristiano. Ahora, el cristiano bien orientado sabe lo que Jesucristo ha hecho por él, que le ha perdonado sus pecados, que lo ha liberado de una vida vacía y sin propósito. Y fíjese, este es el mensaje que Dios le encomendó al apóstol Pablo. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente. Fíjese, hay congregaciones donde dicen, ¿y cómo evangelizamos? No saben bien. Pues ese es el mensaje, este es el mensaje que usted le tiene que dar a la gente. El que le dijo el Señor, pues la razón por la que Jesús escogió al apóstol Pablo. Le dice en Hechos 26, 18, para que les abras los ojos. La gente tiene los ojos cerrados a las verdades espirituales y se conviertan de las tinieblas a la luz. Nada más que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Tiene que ser porque están bajo el control de Satanás. Muchos no saben que nuestro jefe era Satanás antes de recibir a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, cambia de jefe, cambia de dueño, vamos a decirle en una palabra más clara. Del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, está hablando Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y de la herencia entre los santificados. Ese es el mensaje que tenemos que compartirle a la gente. Y ustedes ya lo tienen hasta en el bosquejo ahí para que lo puedan compartir a otros. Eso es lo que tenemos que decirle así, que si usted está bien orientado, ya sabe qué le pasó, qué es el plan que Dios tiene para su vida y cuál es lo que tenemos que compartirle a otros. Ahora fíjense, el creyente orientado reconoce que ha recibido de Cristo, fíjense, no una religión, sino salvación y vida eterna. Cuando te preguntan a qué religión perteneces, yo siempre... ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahora me tocó a mí quedarme afuera porque llegué tarde. Así que a todos nos toca, es parejo, ¿no? No por ser el pastor, de todos modos, llegamos tarde igual que todos. Yo nomás que ahora tengo 4 reuniones, por eso llegué para estar más tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar en el tema de ahora. Ahora va a estar más médico la enseñanza, ¿no? Se llama Los signos vitales de un cristiano, para que se dé una checadita. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que ha venido este día, Señor. Yo te pido tu bendición, tu protección, tu gracia, tu sabiduría para sus vidas. Llénalos de tu paz, Señor, y
Padre, que podamos tener un corazón abierto para recibir esa palabra que venga de ti, que toque nuestras vidas, Señor. Necesitamos un toque tuyo en nuestras vidas, Señor, constantemente, Padre, para que haga más real a Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pon en nuestros corazones un deseo de buscarte verdaderamente con todo nuestro amor, con todo nuestro interés, Señor, que verdaderamente deseemos tener y mantener una vida de comunión contigo, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias porque tú eres bueno. Alabamos tu nombre, Señor. Y también te pedimos por la congregación en Cabo San Lucas, que nos están viendo por internet, que tú les bendigas y guardes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a darle un saludo a los de Cabo San Lucas que nos ven, ¿no? Que Dios les bendiga mucho. Así que ahora vamos a ver cómo están sus signos vitales espirituales, ¿verdad? Todos necesitamos una checadita médica de vez en cuando, ¿verdad? Fíjense, todo verdadero cristiano debe manifestar ciertos signos vitales que muestren que ama, conoce y obedece a Cristo en su vida diaria. Ven, aquí esta jovencita, la que es cantante, ¿no? Como ella está poniéndole una manta a una persona indigente que encontró en la calle, ¿eh? Tapándola. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Él quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Nosotros somos sus pies, sus manos, su boca para hablarle a la gente que no lo conoce. Eso lo decidió el Señor. Vamos a hablar de los signos vitales. Fíjense, cuando oímos hablar de signos vitales, pensamos en una persona accidentada y la pregunta que surge es, ¿qué señales vitales muestra? Por ejemplo, si la persona está desorientada, eso nos señala que algo anda mal en sus neuronas cerebrales, ¿no? Que se dio un buen golpe o que algo pasó. Su estado mental, fíjense, se puede determinar mediante su respuesta a las siguientes preguntas. Normalmente les hacen la gente que sabe estas preguntas, ¿eh? La primera, si sabe quién es. ¿Quién es usted? Y si no sabe ni quién es, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo estará? Entonces, como cristiano, si conoce su identidad. En segundo lugar, si sabe dónde vive. ¿En dónde vive? Pues no sé, hasta un niño chiquito sabe dónde vive, por si se pierde. O sea, si recuerda dónde pertenece. Y número 3, si sabe en qué trabaja. Si recuerda cuál es su actividad. Es algo que todo mundo debe de conocer y tener y mantener presente en su mente. Si puede contestar bien estas preguntas, es una persona orientada. Si no, es una señal de que está desorientada. ¿Qué dice en Job 8, 5 y 6? Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá al lugar que te corresponde, ¿no? Así que necesitamos, no digo ninguna. ¿Cómo? Sí, pues yo le entregué mi vida a Cristo, no a ninguna religión, ¿no? Entonces yo soy cristiano, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Las religiones son inventos de los hombres, es lo que no hemos entendido. El Señor no creó una religión, sino una relación con Dios y con Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos. Reconoce que he recibido de Cristo salvación y vida eterna. Él es el que nos ha dado salvación, Él es el que nos da la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, dice en Juan 14:6. Vean lo que dice en Hechos 4:12 todavía para aclararlo. De hecho, en ningún otro hay salvación. ¿Saben lo que quiere decir en ningún otro? En ningún otro, ni en San este, ni en San el otro, ni en San aquel, ¿no? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvados o salvos, que el nombre de Jesús. Él es el único nombre. Y una religión estará bien en la medida que ponga o que predique a Cristo como el camino, la verdad y la vida. En la medida en que ponga otras cosas, pues está desviándose de la verdad. Digo, porque todas las Biblias católicas, protestantes y ortodoxas dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también dice el versículo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué bueno que la escritura no se puede cambiar, ¿verdad? Porque si no ya los hombres lo hubieran cambiado y hubieran metido
a San Martín de Porres y a quién sabe cuántos más hay en la salvación, ¿eh? Pero no. Aunque sean personas admirables como personas, son personas y el único que nos da salvación es Dios. Ahora, el cristiano orientado lleva una vida de comunión con Dios a través de la oración. O sea, el cristiano orientado ora. Orar es platicar con Dios, ¿no? Lee la palabra y medita la palabra, la Biblia. Tiene que conocer la Biblia. Si no conoce la Biblia, pues no va a saber para dónde dirigirse. Tiene un tiempo de alabanza. Para orientarnos en el espiritual, necesitamos volver nuestra mirada a Dios, ¿no? El primer signo vital, vamos a ver, el cristiano ubicado sabe bien quién es. Él sabe que ahora es un hijo de Dios, fíjense. Alguna persona cuando recibe a Cristo en su corazón se convierte en un hijo de Dios. Entonces el cristiano sabe que ahora es un hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Dice que todos somos criaturas de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, llegaron a ser hijos de Dios. Hasta recibir a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Las personas pueden tener otra idea, pero la Biblia, tanto católica como protestante como ortodoxa, dice eso. Entonces, ahora es un hijo de Dios y este conocimiento le viene del reconocimiento de quién era él antes. Sabemos que antes éramos diferentes. Cuando recibimos a Cristo debe haber un cambio. Si no ha habido un cambio, es que usted no está convertido. Está sancochadón, temas, pero no está convertido. Y desgraciadamente hay muchos de esos en las congregaciones que hicieron la oración de recibir al Señor, pero fue como políticos espirituales de boca para afuera, ¿no? Y no hubo cambio. Dice, tiene que estar nuestro corazón. Si confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón, serás salvado, dice la Escritura, ¿no? Entonces tiene que reconocer quién era él antes y también de cómo es ahora, fíjese, por la gracia de Dios. Es por su gracia, no porque usted se lo merezca, ni yo, no nos merecemos nada, pero por su gracia. Dice en 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Empezamos a ser hijos de Dios, pero tiene que empezar a notársenos, ¿no? Porque uno dice, pues yo soy cristiano, bueno, ahora voy a orar para que se te note, ¿no? Porque sí pasa muchas veces eso.